Como cada martes estamos en el bloque Ciudadanos en Directo con la abogada María Inés Ibacache. Esta semana, María Inés, para hablar de los procesos de mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de este proceso de mediación como un mecanismo, en términos genéricos, no en algún caso particular. Una forma de solucionar conflictos y de prevenir juicios. Claro que sí. ¿Qué significa un proceso de mediación y cómo se logra establecer un proceso de este tipo? Mira, la mediación es algo que hacemos todos, lo hacen las mamás con los hijos cuando están peleando, ¿no es cierto? De tratar de abuenarlos. Es un poco eso, pero profesionalizado. Es decir, dos personas con intereses contrapuestos pueden ir a un juez, que un juez va a decir cuál es la solución correcta y se las va a imponer. La diferencia es que el mediador trata de aunarlos, de aunar criterios para que las propias partes sean las que llegan a un acuerdo. O sea, es una forma de resolver conflictos que consiste en la participación de un tercero imparcial, que se llama mediador, para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo no judicializado por ellos mismos. Oye, ¿y en qué materias, María Inés, se puede aplicar una mediación? En muchísimas materias, cada vez son más. Hay materias en las cuales son obligatorias la mediación. Por ejemplo, en el caso de familia, cada vez que una parte necesita solicitar regulación de alimentos, de visitas o relación directa y regular, o de tuición, o sea, cuidado personal, necesita obligatoriamente, antes de presentar la demanda, haber solicitado un proceso de mediación. Ahora, estos procesos de mediación puede que en definitiva no resulten, y puede que simplemente la parte que lo presenta no tenga interés de mediar, pero no está obligado a ir a la mediación. Por lo tanto, basta que pida un certificado de mediación frustrada. Es decir, lo que la ley no obliga a llegar a un acuerdo, ni siquiera a ir o asistir al proceso de mediación. Lo que obliga es a generar al menos la instancia. Claro. Exacto. Ahora, ¿la mediación es lo mismo que un arbitraje? No es lo mismo, ¿no? Es muy distinto. El arbitraje es un juez, pero designado por las partes, que también es obligatorio en algunos casos, como por ejemplo la partición de bienes, cuando ya las partes no logran ponerse de acuerdo en cómo repartirse los bienes de una herencia, por ejemplo, deben designar a este juez, que es un juez partidor, que es un árbitro, un juez árbitro. Y donde sí tiene la última palabra. Así es. Perfecto. Trata, obviamente, como todo el mundo, los jueces, los abogados, todos tratamos de hacer de mediadores, pero no profesionalizados, pero este juez también lo va a hacer. Pero en definitiva, si las partes no se logran poner de acuerdo, este juez decide. Claro. En cambio, el mediador no va a resolver, solamente insta a las partes a hacerlo y proporciona algunos medios. En algunos casos los arbitrajes y las mediaciones son obligatorias, como lo que veíamos en algunos casos de partición y en algunos casos de familia, por ejemplo, en que es obligatoria la mediación. Ahí estamos precisamente en casos de mediación obligada. La negligencia médica. Cada vez que tú necesitas demandar a un prestador de salud, a un médico que tuvo una mala intervención, se va a solicitar obligatoriamente, antes de demandar, una mediación. Perfecto. Que en el caso de las instituciones públicas se solicita directamente el Consejo de Defensa del Estado, y si no, en la Superintendencia de Salud se pide un mediador privado, si por ejemplo un prestador privado, una clínica, un médico particular. Perfecto. Y otros casos que son obligatorios, por ejemplo lo que veíamos recién en relación a los temas de familia, pero también juicios de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal. Y está prohibido en algunos casos, obviamente, por ejemplo, en estado civil. No puedes mediar, no puedes tratar de llegar a un acuerdo con respecto a quién es el padre de un hijo, por ejemplo. Perfecto. Claro, no es algo negociable. Exacto. ¿No? La interdicción tampoco es negociable, porque si tú estás solicitando la interdicción de alguien es porque efectivamente necesita esa medida de protección y no porque puedas deberse a un conflicto entre las partes. El maltrato de niños y adolescentes, o la adopción, o la violencia intrafamiliar en general tampoco. La violencia intrafamiliar también en algunos casos se lo deriva la propia fiscalía. Por ejemplo, si un fiscal se da cuenta que la pelea que se produce entre los cónyuges o entre las personas que están sometidas a violencia intrafamiliar no es realmente violencia, sino que eventualmente se puede solucionar a través de un acuerdo de cómo vivir mejor, puede el fiscal derivarlo a un proceso de mediación. Ahora, ¿dónde se realizan estas mediaciones? Depende del tipo de mediación que necesites. Por ejemplo, en el caso de las mediaciones familiares, que son las más recurrentes, puedes ir a cualquier centro de mediación licitada, a la Corporación de Asistencia Judicial o a un mediador particular si tienes los recursos para ello. Que entre paréntesis no es muy caro el proceso de mediación. ¿No? En un mediador particular no vale más allá de 50, 60 mil pesos, que es bastante accesible para mucha gente, claro. Y hay otras materias en que es voluntaria. Por ejemplo, en temas sindicales y laborales, las partes pueden llegar a través de la inspección de trabajo a un acuerdo. Y sucede, por ejemplo, en conflictos sindicales, que se pide un proceso de mediación cuando ya las partes no logran aunar ciertos criterios.
Otro punto que es bastante poco conocido y poco usado, pero es muy útil, son los disensos vecinales. Son juicios que de producirse un conflicto, que si llega a un juicio, son juicios de montos muy poco relevantes. Por ejemplo, estoy con un conflicto con mi vecino porque resulta que tenemos derecho a usar ambos un estacionamiento y se producen conflictos de cuál lo usa, en qué horario lo usa y si no está regulado en el reglamento. En fin, hay problemas con el estacionamiento o problemas que los niños juegan en el estacionamiento y se producen unos tremendos conflictos que a veces son muy difíciles de solucionar y que terminan en juzgado de policía local con demandas que parecen absurdas porque en el fondo no son temas para verlos en un juicio. Existen las unidades de justicia vecinal en todas las comunas en que se pueden someter a esta mediación. ¿Y funcionan bien? Funcionan. Sí. Mira, del 100% que se ingresa, un 40% termina con una mediación frustrada, en el sentido de que las partes simplemente no asisten al proceso de mediación porque no tienen interés y lo usan a lo mejor como una herramienta previa a un juicio, que pasa mucho en familia. Pero de la gente que asiste, efectivamente, también un 40% logra llegar a un acuerdo. Yo creo que es muy importante, sobre todo en el caso de los disensos vecinales. Por ejemplo, un problema con tu arrendatario, un problema entre vecinos. Son problemas que son muy difíciles de judicializar, porque incluso a veces son hasta vergonzosos, porque son problemas bastante íntimos, tanto hogareños. Y en ese caso se evita la necesidad de un juicio que no tiene mucho sentido hacer. Sí. En todo caso es importante conocer los mecanismos, tenerlos claros y tenerlos a la mano porque es una buena forma de aproximarse, una primera aproximación al administradores de condominios, por ejemplo, también no usan mucho este sistema y podría ser una buena forma de solucionar conflictos que no necesitan irse a juicio. Sin duda. María Inés, gracias por haber venido a CNN Chile. Buen día. Igual. Chao.